capítulo, la palabra de Dios en Daniel dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En 2 de Reyes capítulo 24 es cuando nos habla más de este ataque de Babilonia hacia Jerusalén, cuando Nabucodonosor se lleva el primer grupo de gente cautivos. Entre este grupo de gente están 4 jóvenes que son los personajes de aquí de Daniel, de los primeros capítulos de Daniel. A lo mejor usted conoce uno de ellos como Daniel, pero los otros 3 curiosamente se conocen más por los nombres que se les cambiaron, los nombres babilónicos, que es Sadrach, Mesach y Abednego. Son los 4 jóvenes que se llevó Nabucodonosor. La idea que algunas personas tienen cuando hablan del exilio, cuando Babilonia ataca y se lleva a los de Jerusalén prisioneros, es que todos fueron llevados en un solo jalón, de un solo atajo, ¿no? Se llevó Jesucristo, se llevó Nabucodonosor, se llevó a todos, pero en realidad fueron tres ocasiones que Babilonia atacó a Jerusalén, y en esas ocasiones se llevó a 3 grupos de gente. La primera fue en el año 606 antes de Cristo. Es cuando se lleva a Daniel, o 605, y se lleva a Sadrach, Mesach y Abednego. Se lleva a los jóvenes de clase alta, en el primer ataque. En el segundo ataque es cuando se lleva a Ezequiel, allá por el año 597, 9 años después de que se llevó a Daniel y a sus 3 amigos, se lleva a Ezequiel. Y la última es cuando destruye el templo, cuando le va feo a Jerusalén. Esto es por el año 586 antes de Jesucristo. Y también la gente cree que cuando regresan del exilio, cuando vuelven de Babilonia, bueno, ya después de Persia, cuando regresan a Jerusalén, cree que la gente que volvió todo en un solo montón también, pero en realidad también fueron 3 diferentes regresos. Comenzaron con Zorobabel, que es el primero que comienza el regreso por el año 536 antes de Jesucristo, y luego después entra Esdras. Esdras regresa después de Zorobabel por el año 458, y es cuando ocurre también la historia de Esther en esos tiempos, y por último Nehemías en el año 452 antes de Jesucristo. Pero Daniel nunca vuelve, nunca regresa Daniel a la tierra de Jerusalén. Él se queda en el exilio por siempre. Así que cuando estudiamos el libro de Daniel, es un libro muy, muy interesante, porque es un libro muy fácil de entender y muy difícil de entender. Es un libro muy conocido por la gente, sobre todo las primeras historias del alimento, o del foso de los leones, o del horno de fuego, muy conocido, pero también muy desconocido con respecto a la gran imagen, la estatua y las bestias y los cuernos. Y entonces es un libro que tiene mucho, o sea, la gente sabe mucho y a la misma vez la gente desconoce mucho de tal libro. La mitad del libro de Daniel, brothers, del capítulo 1 al capítulo 6, son las historias de los 4 personajes que le hablé. Y entonces es lo más conocido. La última mitad, ya del capítulo 7 al capítulo 12, pues son las visiones de Daniel, y son las que la gente desconoce mucho. Entonces la primera mitad son las que usamos para la escuela dominical con los niños, y la última mitad la dejamos para el hermano Jorge y sus clases. Comenzando Daniel, el primer capítulo está en hebreo,
que es la lengua de los judíos. Pero luego en el capítulo 2 empieza en arameo. Hay un cambio. Y continúa en arameo hasta el capítulo 7. Arameo. Y es bien importantote cuando interpretamos el pasaje. El arameo es la lengua que hablaban todas esas naciones de esos rumbos. Es una lengua hermana del hebreo, pero no es hebreo. Entonces, cuando estamos interpretando la palabra de Dios, es importante ver en qué idioma se escribió para poder comprender más el texto, sobre todo cuando habla del anciano de días y cosas parecidas. Y luego ya en el capítulo 8 vuelve otra vez a hablar en hebreo hasta el capítulo 12. Eso nos dice a quién está dirigido el libro, a quién está escrito. ¿Qué acaso Dios no pudo haber escrito todo el libro de Daniel en hebreo? ¿Por qué capítulo 1 hebreo y el capítulo 2 arameo y luego regresa al capítulo 8 en hebreo? Entonces es importante ver, ¿no?, a quién está dirigido el libro. Ahora sí, se llevaron a Daniel, lo arrebataron de su tierra, de su nación, junto con sus amigos y otro grupo de gente de clase alta. Y ahora yendo al versículo 3 del capítulo 1, dice la palabra de Dios: dijo el rey, se está refiriendo al rey babilónico, dijo el rey a Espenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Se está llevando a la crema innata de la sociedad de Israel. Y es lo que menciona, no cualquier persona, sino a los del linaje real de los príncipes. Y la idea es que se los está llevando Babilonia para adoctrinarlos, para poder entonces controlar más las naciones que Babilonia tiene una vez que los adoctrina con su sociedad, con su cultura, con sus filosofías, con sus creencias. Los separa del resto del grupo, de la sociedad en la que vivía, y una vez que están rodeados por ese ambiente, la idea es que absorban todo lo que tienen. Por eso la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esa era la idea, te vamos a aislar, nos llevamos lo mejorcito de la sociedad para que abracen todo lo que nosotros somos, y en el momento que queramos usarlos para controlar esas naciones, pues ellos ya son de nosotros, ya pertenecen de nosotros. Lo que les estamos regresando son lobos vestidos de ovejas. Mire, es lo mismo que vemos hoy en la sociedad. Por eso se relaciona tanto el libro de Daniel hoy. Porque cuando nosotros volteamos a ver la sociedad, eso es lo que la sociedad de hoy está haciendo. Está intentando adoctrinarnos. Y le está intentando más de lo que nosotros le estamos intentando adoctrinarlos a ellos. Babilonia no está interesada en cómo está su relación con Dios. La Babilonia que lo rodea es lo mismo. No está interesado en cómo anda usted espiritualmente. Ni siquiera cómo anda emocionalmente. No. Los intereses de ellos son simplemente que usted crea como Babilonia cree. O sea, es increíble el día de hoy que yo me acuerdo que en un tiempo, sin pisar talones, ¿no? En un tiempo los domingos eran para el Señor simplemente. Hasta los restaurantes cerraban, ¿recuerda? Ahorita ya nada cierran. O sea, no jugaban béisbol en domingo, los niños no los tenía que llevar uno al fútbol. Ahorita hay que competir hasta con eso. Hasta con los deportes tiene uno que competir hoy. Porque Babilonia no está interesada en que usted crezca en su relación con Dios. Y pues sinceramente yo pienso que hay otros días para hacer deporte. Le quedan 6 días. ¿Por qué se tendría que usar el domingo? Hay otros días para trabajar. 6 días más. ¿Pero por qué hay que trabajar el día del servicio? Hay otros días para descansar. Muchas horas para descansar. Pero curiosamente,
queremos descansar el día del servicio. Y pensamos que es normal porque de repente hemos absorbido mucho de lo de Babilonia. Estamos muy interesados, sin darnos cuenta, ¿verdad? Porque esto es de una manera muy subliminal, como lo vamos a ver. Estamos muy interesados en imitar al resto de la gente como querían hacerle con Daniel y sus amigos. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál sería el contraataque? Pues en lugar de rodearnos de babilonios, sería rodearnos de la gente correcta. Para mantenernos fuertes, para no enfriarnos, para no aceptar esas ideas que son antibíblicas, para no tomarlo como normal. Y eso es lo que ayudó a estos. Se mantuvieron lo más cerca que pudieron. Cedrac, ya vio, cerquitas entre ellos, eran pocos pero locos. O sea, le estaban echando ganas. En Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, nos exhorta, dice, no dejando de congregarnos como como algunos pues tienen por costumbre, ¿eh? O sea, nos exhorta, hay que mantenernos calientitos, porque una vez que te separan del montón, eres víctima fácil, o sea, eres un blanco fácil, eres fácil de atrapar. Y eso es lo que está intentando hacer aquí Babilonia con la gente, con Daniel y con sus amigos. Los separamos de su zona de confort, donde tiene su apoyo, donde tiene su fortaleza, y lo adoctrinamos. Ya separados del resto, ya eres más vulnerable. Fíjese lo que sigue, versículo 3. Otra vez. Y dijo el rey a Espenaz, Daniel 1, jefe de sus eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Caldeos es otra palabra para babilonios, ¿no? ¿Cuál era la clave? Enseñarles las letras y las lenguas de los caldeos. Primero te separamos y luego te adoctrinamos. Eso es lo que pasa. El día de hoy muchos de nuestros jóvenes, cuando se van a la universidad, los metemos en un problema, en un peligro que muchas veces los papás ni nos imaginamos. Se separan del grupo y ahora sí, ya solitos, mira, es normal, todos lo hacen, por todos lados se ve. ¿Por qué tú no? El raro aquí eres tú. O sea, la clave de Babilonia era algo que han usado por siglos las naciones, muy conocido en la conquista, se llama divide y conquista. Separa y conquista. Una vez que logras que se separe la cosa, el reino, el grupo, entonces se debilita. ¿Recuerda el dicho, unidos somos fuertes? O tal vez si era del CDP, el pueblo unido jamás será vencido. Pues la idea es, vamos a separar a ese pueblo para que no esté unido, para que pueda ser vencido. Y eso es lo que estaba haciendo aquí Babilonia. Vamos a poder controlar todo este tipo de gente para separarlos. Es lo mismo que Jesucristo dijo, por cierto. Jesucristo dijo que un reino dividido no permanece. Es lo mismo que hizo aún Julio César. Julio César dividía a sus enemigos. Lo hizo Napoleón, prácticas que se practicaron. Es más, incluso cuando usted va a la ciencia el día de hoy, hay una... Ay, se me escapó la palabra. Hay un sistema, un algoritmo de computadoras que se llama divide y conquista para poder solucionar problemas de computadora. Porque una vez que los separan del grupo, hay muchas personas que dicen, no, yo ya no voy a ir a la iglesia, es entre yo y Dios, voy a estar bien con Dios. Uy, no. Una vez que te separas, te enfrías. Una vez que te separas del grupo, se te hace fácil ya no venir. La primera vez, me sentí incómodo porque no fui al servicio. La segunda vez se hace más fácil y cada vez más fácil y cada vez más fácil. Y ya de repente la conciencia ni molesta. Ahora,
¿Por qué? Pues porque somos adoctrinados. Imagínense, Daniel y sus amigos llegan a Babilonia, ¿eh? O sea, si usted ponga nomás, aquí no, pero en su casa ponga imágenes de Babilonia, póngale ahí en su teléfono, googlea Babilonia. No, hombre, unos jardines preciosos, unos murales hermosísimos, unas ciudades. O sea, llegan ellos a esta ciudad, wow, lo hermoso, lo bello, lo lindo. Mira qué lujos, qué cosas tan más hermosas. La comida, las vestimentas, los shows, y quedan impactados. Entonces, por todos lados les están diciendo que esto está bien, que esto está suave, que esto trae prosperidad. Es lo mismo que está pasando hoy. Usted ve, usted nomás póngale atención a muchos de los juguetes que venden para sus niños, las caricaturas, como hemos dicho antes, las películas, videojuegos, incluso la ropa trae mensajes. Oh, estamos siendo bombardeados por todos lados. Las universidades, como ya dije, desde que entra el jovencito, luego le empiezan a aventar sus ideologías de género inmediatamente, bombarderos, hombre, brothers. Y nosotros pues bien tranquilos, con la guarda abajo. ¿Sí me entiende? Sin entender lo que dice Efesios. ¿Qué dice Efesios 6? Que estamos en una guerra espiritual, en una batalla. Entonces, pues imagínese sus jovencitos o usted que está adulto sin darse cuenta al verse rodeado y tanto le repiten estas mismas ideologías que le llegan a parecer normal. Tanto se repite una mentira hasta que se siente que es verdad. Y es lo mismo que querían hacer con Daniel y sus amigos. Tanto que lo hace este y lo hace aquello hasta que alguien termina aceptándolo. ¿Por qué? Pues porque todos lo hacen. Es una de las frases que los jóvenes hemos dicho desde que estábamos jóvenes. Pero todos lo hacen. ¿Qué tiene de malo? Todos lo hacen. Y es el rollo, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que nos dimos cuenta nosotros aquí en Santa Fe, pues ya tenemos algunos años en Estados Unidos, pero Santa Fe es diferente en 2, 3 cosas. Cada ciudad es medio diferentona, pero una de las cosas que nos dimos cuenta aquí en Santa Fe es que aquí en Santa Fe la gente está todavía más interesada en hacer dinero que en otras partes de Estados Unidos. Aquí en Santa Fe la gente le interesa más el billete. Y estoy lógicamente generalizando. Y estoy hablando de los hispanos. Y es su prioridad. Su prioridad de muchos que se llaman cristianos en Santa Fe no es Dios. Parece que es la familia. Pero cuando usted ve sus decisiones, sus acciones, dónde pone su esfuerzo, dónde pone sus talentos, dónde le dedica su tiempo, usted fácilmente se da cuenta que la prioridad de esa persona es hacer dinero. ¿De dónde aprendió eso? ¿De la Biblia? ¿De dónde aprendió que era lo más importante? Es extraño. Y aquí en Santa Fe, una de las cosas que más hemos visto es que en Phoenix, por ejemplo, o en Río Rancho incluso, hemos visto que aquí toda la gente sueña con hacer su casa en su país. Y perdón si le estoy pisando el talón a alguno, no es la idea, ¿eh? Es nada más para que se fije cómo aceptamos las ideas que se comparten alrededor y de repente todos queremos tener una casita allá y entonces estamos echándole fondos. No estoy diciendo todos, estoy generalizando, pero muchas personas empiezan a perderle la prioridad a lo que es. Y usted diría, pues no es malo. Hasta que dejas a Dios de ser el primer lugar, ¿verdad? Es malo. Pero ¿cómo sucedió? Por la adoctrinación. No nos dimos cuenta. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, esas filosofías, aquí está diciendo, son sutiles. Van de acuerdo a la tradición de las personas.
No va según Cristo, va de acuerdo a los rudimentos del mundo. Y eso es lo que estaban intentando hacer con Daniel y con sus amigos. Te separamos del grupo, te empezamos a enseñar que lo normal es esto que es contradictorio a lo que Dios te ha enseñado, y luego vienen los ataques. Ahora, los ataques se multiplican, pero cuando yo le estoy hablando de ataques, dentro de los cristianos casi siempre somos bien fantasiosos, porque cuando escuchamos ataques, luego estamos pensando, como nos creemos tan santotes, ay, que me van a criticar porque soy cristiano, ay, que me van a decir aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron aleluya? La verdad, los ataques vienen en forma de oportunidades, en formas de chance para superarse. Los ataques no vienen como con violencia. Fíjese, sigamos leyendo el capítulo 5, porque los ataques vienen sutilmente. Versículo 5 al capítulo 1. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Déjenme les explico otra vez. Antes de Babilonia había otro reino, otro imperio que controlaba todo. ¿Se acuerdan que destruyeron el reino del norte? Ese imperio que destruyó el reino del norte no fue Babilonia. Pero este otro reino era despiadado, era malo, ¿no? Hombre, hasta le quitaba la piel a la gente estando viva. Los controlaba con violencia, con brutalidad. Y cuando los deportaba para llevarlos a trabajar como esclavos de un lugar, de una ciudad a otra, les ponía un arete, una argolla aquí en la nariz, y les pasaba una soga de uno al otro, y los llevaba en filita, así como esclavos. La moda de hoy, ¿verdad? Les encantan las esclavitud el día de hoy. Les ponían un aretito y así los amarraban los asirios al pueblo que conquistaban. Pero Babilonia no era así. Babilonia no fue así. Babilonia fue sutil. Una vez que en la guerra derrotaba al pueblo, ahora te voy a enseñar todo lo hermoso que es pertenecer a Babilonia. Todo, y no elegía cualquier personaje el montón. Ahí en Jerusalén dejaron a la Shusma. Se trajeron otra vez a la crema y nata. Y no se trajeron a viejos, se trajeron a jóvenes que absorbieran, para después estos jóvenes usarlos para controlar a estos pueblos. ¿Y qué es lo que hacen? Les dan comida de rey, la comida del rey. No les dieron sobras, migajas. No, ¡ay, qué oportunidad! Les dieron el vino, no el vino que les sobraba, no el que se estaba echando a perder, el vino del rey. ¡Wow! ¡Qué oportunidad tan bonita nos ha dado Dios! Dirían muchos cristianos del día de hoy, ¿no? Mira Dios cómo nos está bendiciendo. Y luego se van a poder presentar delante de él. Rey, wow, vamos a tener una audiencia con el rey. Hay que estar listos, qué emoción, qué entusiasmo. Y luego les cambian el nombre. El nombre se los cambian, brothers. Es como es el mundo con el cristiano. El cristiano fantasioso por estos lados siempre anda con que hoy me atacan por ser cristiano. No, lo van a atacar, pero de una manera sutil. Y con placeres, con comodidades, con gustos. No, por eso estamos como estamos, porque han llegado tan sutil. Y la gente, Jesucristo dijo ser astutos como. Y se fija, Jesucristo dijo tranquilo, relájate, pero sea astuto.
Entonces los estaban alimentando. Recuerde, ahora aquí hay, pues también algunos brothers sacan sus rollos con el alimento, ¿verdad? Primero, pues lógicamente que si los judíos tenían su dieta, su manera de comer kosher dada por Dios, ¿verdad? No podían comer ciertas cosas porque Dios se los puso en el menú. Esto puedes y esto no. Pero aparte los babilonios lo que comían, pues no se salga también, ¿no? Hay 2, 3 de ustedes que no son tan especiales para comer, pero tampoco se hubieran comido lo que comían los babilonios. La idea de los babilonios era engordar a los gobernadores. Gorditos te ven más bonitos, gorditos significa poder, significa prosperidad. Y estos pues no querían estar como yo. Entonces dijeron, no, mira, hicieron un trato, ¿no? Para no estar gorditos. Voy a estar saludable. Porque otra vez, relacionaban gordura con salud los babilonios. Y todavía ahorita hay algunos pueblos, ¿no? La otra vez me encontré a un pastor, no me acuerdo de dónde era. Estábamos en una reunión, la verdad no me acuerdo, era asiático, pero no recuerdo qué país. Y me dijo, en mi país estar así es prosperidad. Y yo, ok, en el mío no. Pero todavía hay países que sienten que el estar pasadito de peso es que le está yendo bien a uno. El caso es que incluso les cambian el nombre. Les ponen nombre babilónico. Y no cualquier nombre babilónico. Representan sus dioses babilónicos. Los mismos nombres que le ponen a Daniel representa a su Dios. Fíjese el capítulo 4 de aquí de Daniel, versículo 8, lo que dice el nombre de Daniel. Y es Nabucodonosor hablando. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. ¿Se fija qué nombre le puso? Belsasar, como el nombre de mi Dios. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están intentando? Lo que están intentando hacer es cambiar tu identidad. Eso es Daniel. Eso es lo que están intentando. Cambiar tu identidad. Entonces, estos jóvenes les quitan el país, les quitaron el templo, les quitaron las ceremonias, les quitaron el país, les quitan el idioma, les quitan la familia, incluso su anatomía cambia porque están como eunucos, si usted sabe. O sea, les quitan todo lo que son. Ahora sí, ya están listos para poderlos adoctrinar. Pero ellos no se rajan. La identidad de Daniel y de los demás no estaba en el templo, no estaba en las ceremonias, no estaba en el país, no estaba ni siquiera en el lenguaje, en el idioma. La identidad de Daniel y los demás no estaba en la vestimenta. La identidad de Daniel estaba en Dios. En Dios. Es en quien tenía arraigado Daniel quién era. No en la ropa, no en la comida, no. En realidad es en Dios en quien tiene su identidad. Es lo mismo con José el soñador. Si usted recuerda y va hasta el libro de Génesis, José pasa por algo similar, a tal grado que sus hermanos no lo reconocen. Ha cambiado su vestimenta, ha cambiado su idioma, ha cambiado todo, pero la identidad de José el soñador no está ni siquiera en el idioma, está en Dios. El día de hoy muchas personas tienen su identidad en el trabajo. Ahí se sienten realizados. Muchas personas tienen su identidad en el esposo o en la esposa. Ahí está su identidad. Algunas personas tienen su identidad en la carrera. Algunos otros tienen su identidad en el TikTok. ¿Y qué pasa cuando les quitan esa identidad? No son nadie. Se sienten destrozados, despedazados, hechos garras. El chamuco los agarra y los aniquila. Por eso hay tanta ansiedad el día de hoy, porque la gente se siente que no tienen una identidad. No están conectados a nada, ni nadie. Pero cuando la identidad del cristiano está en Dios, no en la vestimenta, no en la música, no en las ceremonias, en Dios, entonces le pueden quitar todo. Y aún así, sigue siendo el mismo. Y eso es lo que vemos en Daniel. A Daniel le quitaron todo. O sea, todo, me refiero a todo. Hasta lo mutilaron. Y permaneció siendo un hijo de Dios. Un siervo de Dios. Fíjese, versículo 8.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Se fija? El vino, ¿estaba prohibido en la ley de kosher el vino? No estaba. Daniel sabía lo que estaban intentando hacer. Dice, pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces Daniel habla con este jefe de los eunucos y le dice, danos 10 días, mira, déjanos comer legumbres y después de 10 días nos comparas con los demás. Y después de los 10 días el eunuco acepta el trato. Pues Daniel y sus amigos todos están muy saludables y no nomás eso, tienen una mente muy brillante, han aprendido más que el resto de las personas. O sea, el día de hoy algunas iglesias se atoran con eso, que vamos a hacer que la dieta de Daniel. ¿Cuál dieta de Daniel? ¿No están viendo que lo que sucedió fue un milagro? Usted come pura lechuga y va a desaparecerse. No le está diciendo la Biblia aquí, la enseñanza no es que se ponga a comer lechuga y zanahorias. Digo, coma, le va a hacer bien, pero pura lechuga sin zanahoria. Lo que le está enseñando la palabra de Dios es a no contaminarse. Esa es la onda, esa es la idea. Y Dios te va a ayudar, porque después de que Daniel y los demás comieron puras legumbres, Dios los mantuvo fuertes, su cuerpo se mantuvo saludable. Usted sabe que necesitamos más. Dios mismo hizo la cadena alimenticia. Y es lo que sucede. Daniel pudo ser fiel con Dios desde el principio, igual que los demás. Y como Daniel pudo ser fiel en lo poco, Dios le respondió. Y después, como Daniel pudo ser fiel en lo poco, también pudo ser fiel en lo mucho. Llegó un momento, en el capítulo 3 del libro de Daniel, cuando agarran a los amigos de Daniel, a Cedrac. ¿Cómo eran los nombres? Los agarran en el capítulo 3, verse, y los meten al horno de fuego por no postrarse ante alguien que no era Dios. Dios ya les había confirmado con los alimentos en el capítulo 1 que ellos estaban en buenas manos. O sea, fue un milagro. Una de las palabras de las frases que aquí aparecen en el libro de Daniel, son señales y milagros. Se fija igual como en los evangelios, en el libro de Hechos. Aquí en el libro de ley de Daniel aparece señales y milagros. O sea, Dios les demostró en el capítulo 1 que tenían su respaldo. En el capítulo 3, cuando órale, al horno de fuego que fue calentado hasta 7 veces más, se tostaron los que los echaron adentro y aún ahí Dios los respaldó. Siguieron siendo fiel. Después, brothers, en el capítulo 6, pues ahora ya están quejándose con Daniel porque está orando, porque ni siquiera podía orar. Ya está otro rey, creo que ya es el rey Darío. Y ahora echan a Daniel con los leones. Con los leones. Oiga, Daniel está siendo fiel en lo poco y está siendo fiel en lo mucho. Yo voy a seguir orando a mi Dios, voy a seguir fiel a Dios, y Dios le tapa la boca a los leones. El día de hoy usted se va a encontrar a gente que exagera y saca el mensaje erróneo de la enseñanza, y ahí va a encontrar también otras personas pues que no quieren creer en los milagros que Dios hace. Pero Dios hace milagro. Van a decir, es que los leones ya habían comido, les habían dado 2 hebras la noche anterior y no tenían hambre. No, sí, la gente saca cada cosa, ¿en serio? O sea, pero lo que estamos viendo aquí son milagros. Daniel y sus amigos no comieron bien y aún así Dios los mantuvo saludables. Los amigos los echaron al horno de fuego y aún así Dios los protegió. A Daniel lo echaron al pozo de los leones y no se lo chuletearon. Son milagros. Es Dios que te apoya cuando eres fiel. No te vas a contaminar con el mundo, no vas a absorber todas estas ideas, todas esas tranzas, todos estos pensamientos de materialismo y superación, todo esto que busca. No, entonces yo te voy a apoyar, dice Dios. Y eso es lo que vemos aquí. ¿Sabe qué sucedió?
¿O por qué sucedió lo que sucedió? Porque es lógico, y estoy asumiendo, es lógico pensar para este momento que alguien, alguna persona, posiblemente mamá y papá, posiblemente Jeremías, alguien invirtió en Daniel antes de que Daniel fuera arrancado de su país. Para cuando Daniel llegó a Babilonia, Daniel ya traía fundamentos arraigados. O sea, no le nació de la nada. Alguien se pasó tiempo con Daniel hablándole de Dios, enseñándole a tener confianza en Dios, a obedecer a Dios, a depender de Dios. Ese tipo de fe no nace de la nada. Tiene que haber habido alguien que les mostró. Y es muy posible que fue sus papás, es muy posible que fue Jeremías, porque Jeremías estaba ya en las tierras santas cuando Daniel estaba. Pero Daniel era un jovencito. A los 15 años más o menos fue arrebatado Daniel de Jerusalén. Es más, cita aquí la palabra de Dios en el libro de Daniel, cita, creo que es en el capítulo, cita Daniel a Jeremías, capítulo 9, versículo 2. Dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. O sea, Daniel sí conocía a Jeremías. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Si nosotros queremos que nuestros hijos aguanten, si queremos que nuestra esposa aguante, si queremos que nuestros seres amados aguanten, tenemos que invertir tiempo en ellos, hablándoles de Dios, clavándoles las enseñanzas. Ahorita nos enfocamos mucho en que nuestros hijos vayan a la universidad, que nuestros hijos tengan buen trabajo, que nuestros hijos se vistan bien, que se laven la boca, que se peinen. Nos enfocamos más de lo que nos enfocamos en que tengan fe en Dios, que tengan conocimiento de Dios. No le estoy diciendo que no le enseñe a su hijo a lavarse la boca. Le estoy diciendo es de que deberíamos enseñarle más de Dios de lo que le enseñamos otras cosas. Entonces, fíjese, y qué tan asombroso también. Jeremías, lo acabamos de ver, ese libro, y vimos también Ezequías. Parecía que todo el pueblo estaba lleno de idolatría, de maldad, de injusticia. O sea, Jeremías, qué tiempos tan duros pasó porque nadie escuchaba. Pero sí había alguien escuchando. Sí estaba alguien escuchando. Y es otra vez donde la palabra de Dios no vuelve vacía. Parece que vuelve vacía, Jeremías, pero no vuelve vacía. Son muchos a los que les predicaste. Entre todos, uno agarró la onda. Y ya ese valió la pena. Entonces, brothers, ya el tiempo se nos está terminando. En el capítulo 4, capítulo 5 de Daniel, vemos que los reyes se rebelan contra Dios, tanto Nabucodonosor como su hijo. Y al último Nabucodonosor pues se arrepiente, pero el hijo no y es asesinado. Pues por otra vez, la arrogancia, se creyeron Dios ellos mismos y la arrogancia consumió al hijo de Nabucodonosor. Las historias de aquí del capítulo 2 hasta el capítulo 7, donde hay visiones, pues nos traen esperanza, nos traen paciencia. O sea, nos enseñan a tener paciencia, porque nos están diciendo, no te preocupes, yo sé en la Babilonia en la que vives, yo sé de qué estás rodeado, yo sé las influencias que tienes, yo sé lo que estás aguantando, pero yo tengo un plan también. O sea, es como una motivación para darnos cuenta que no estamos solos, Dios está con nosotros. Y por eso vienen todas estas visiones. Ya llega un momento donde pregunta Daniel, ¿cuándo? Y del capítulo 8 al capítulo 12 es donde se responde el cuándo. ¿Cuándo? Y cuando usted ve la historia de Daniel, Daniel profetizó, él nomás vivió 70, poquito más de 70 años fueron su ministerio, vivió como 90 años. Pero él habló de historia de más de 400 años, en realidad más de 2400 años fue la historia que ha abarcado Daniel. Ese es el cuándo.
Porque nosotros le decimos, ok Dios, ya me doy cuenta que no estoy solo, pero ¿cuándo? Es lo mismo que, ¿se acuerdan de Apocalipsis? Ayer lo vimos en la clase, cuando le preguntan las almas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tú aguántate que yo tengo tiempo para todo. Versículo 17, brothers. La respuesta de Dios se ve clara en el capítulo 1, versículo 17. Dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel se mantuvo, supo, y los demás supieron cómo mantenerse libres de tanta influencia. Cuando Jesucristo oró en Juan 17, dijo, no te pido que los quites, sino que los guardes del mundo. Eso es lo que hizo Dios con Daniel y los otros muchachos. No los quitó de Babilonia, los guardó. Y Dios respondió, Dios le dio a Daniel ciencia, sabiduría, visión, o sea, Dios respondió y Dios los utilizó. Es lo mismo, bro. Ahorita estamos en pues una sociedad que no es para nada cristiana, aparentan algunos ser cristianos. La idea es mantenernos agarrados de Dios, pero con sabiduría, porque muchos religiosos del día de hoy les falta sabiduría y a todo le llaman demonio. A todos se quieren, o sea, se separan, mucho religioso el día de hoy no se separa del chisme y de las iras, divisiones, pleitos, pero si hay el arbolito de Navidad ese Satanás, cálmese, vea lo que verdaderamente le afecta, lo que verdaderamente le daña, lo que verdaderamente le contamina el corazón, en lugar de estar, ay no sé qué tantas tonterías dicen el día de hoy, pero son muchas, porque de lo que verdaderamente Dios nos quiere alejar, como la avaricia, la injusticia y esas cosas, no nos queremos alejar, y entonces empezamos a mejor a nombrar otras cosas, ¿no? Otras cosas, como yo me acuerdo de un pastor, bueno, hay más de uno, pero uno que me llamó para preguntarme qué pensaba yo de que las mujeres se subieran aquí arriba a cantar. Y después de que hablé me dijo, no, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado. Es pecado, pecado es de que usted ande con otra mujer. Y ya sabemos todos para qué se hace. O sea, eso es lo que los religiosos hacen hoy. Según se están separando del mundo, pero lo único que están haciendo es llamarle la atención a otras cosas insignificantes, sin significado, para poder seguir haciendo sus maldades. O sea, absorbieron el pensamiento del mundo. Eso es todo. Daniel y sus amigos no. Ellos sí supieron lo que era bueno y lo que era malo. No le llamaron a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Y Dios los respaldó.